Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Mi nombre es Lucas, como ya saben, y hoy vamos a ver una clase muy importante, cortita, que se suele preguntar en examen, que es respecto del tejido celular subcutáneo. Cómo vamos a hacer el examen físico de este y más o menos cuáles son las cosas que más se preguntan. Podemos hablar un montón al respecto del tejido celular subcutáneo. Ya vimos la clase de piel y faneras, todo lo que vendría a ser la epidermis y un poco de la dermis. Y hoy vamos a hablar de lo que vendría a ser la hipodermis o tejido celular subcutáneo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver como siempre de manera más resumida y de lo más importante que les van a preguntar a ustedes sobre este tema. Primero, para hablar de lo que es el tejido celular subcutáneo, tenemos que definirlo. El tejido celular subcutáneo se define como un conjunto de células que se van a localizar en la capa más interna de la piel. Como habíamos visto, teníamos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Esta capa de la piel tiene muchas funciones relacionadas con el depósito de ¿qué cosa? De los adipocitos principalmente, los cuales van a obtener energía y van a mantener principalmente la temperatura. Entonces, este tejido celular subcutáneo va a derivar principalmente de lo que vendría a ser una estructura que ustedes recordarán por ahí de segundo año, que es el mesénquima, cuyas células mesenquimales van a dar origen a estas celulitas que vemos acá, a lo que vendrían a ser los adipocitos. El tejido celular subcutáneo, además de estar formado por los adipocitos, va a estar formado por otras células que tienen principalmente colágeno. Y estas células son los que le dan, digamos, elasticidad a este tejido. Estas células son los que denominamos fibroblastos. Entonces vamos a tener un equilibrio entre los adipocitos y los fibroblastos principalmente, que van a brindar lo que vendría a ser protección a lo que vendría a ser la dermis y la epidermis que está por debajo. Todas las capas de la piel principalmente van a brindar lo que vendría a ser protección y más le van a dar el grosor a las partes del cuerpo. Obviamente que el tejido celular subcutáneo va a ser diferente en lo que vendría a ser un hombre y una mujer. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer el examen físico del tejido celular subcutáneo. Entonces, vamos a ver que varía tanto en el sexo como también en lo que vendría a ser la edad. Y por último, tenemos que reconocer, y algo que se suele preguntar bastante por ahí en los orales, es al respecto de las funciones que tiene este tejido celular subcutáneo. Como dijimos que tiene, digamos, principalmente los adipocitos y que es un tejido bastante elástico, nos va a proteger contra lo que vendrían a ser los traumatismos. Además, los adipocitos, como tienen grasas, nosotros vimos en bioquímica que a partir de las grasas nosotros generábamos energía y calor. Entonces nos van a dar calor y nos sirve como reserva energética. Entonces, vamos a ver que a este tejido le vamos a hacer lo mismo que le hacemos a los demás. O sea, lo vamos a inspeccionar, lo vamos a palpar y tenemos que explorar diferentes, digamos, cositas que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Por ejemplo, el trofismo. El trofismo y la distribución del tejido celular subcutáneo es muy importante y tenemos que saber. Esta maniobra que vamos a ver acá es la maniobra del trofismo, que principalmente se la utiliza en lo que vendría a ser el aparato respiratorio, pero tenemos que conocerla de antemano. El trofismo, ¿qué es? Es el estado de nutrición de lo que vendría a ser nuestro cuerpo. Y obviamente que, como veníamos hablando, varía dependiendo de la parte del cuerpo que estamos analizando, de la edad y del sexo del paciente, además de sus características nutricionales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta maniobra? Principalmente lo que hacemos es hacer, digamos, una pinza con el dedo pulgar y con el dedo índice, y lo que hacemos es pellizcar lo que vendría a ser la parte del trapecio del paciente. La vamos a volver a ver en la parte respiratoria, por eso, digamos, les doy de antemano. Vamos a ver que lo que vendría a ser el tejido celular subcutáneo exagera en aquellos pacientes que son obesos, o sea, está aumentada en la obesidad y está disminuida en pacientes desnutridos. Entonces, ¿qué alteraciones puedo tener además de estas dos? Por ejemplo, la emaciación, que es el adelgazamiento, digamos, por arriba del 25% del peso que debería tener el paciente. Recuerden, dependiendo de lo que vendría a ser el índice de masa corporal. Después tenemos lo que vendría a ser la consunción, que la consunción es el adelgazamiento marcado
o sea, la emaciación más una pérdida de la masa muscular. Entonces acá yo tengo una disminución de lo que vendría a ser la grasa corporal más del 25%. Después, en lo que vendría a ser la consumpción, tengo lo mismo más una disminución de la masa muscular. Y en la caquexia, como ya veníamos viendo, es lo que vendría a ser un estadio terminal de ambas. O sea, voy perdiendo todo, voy perdiendo más peso corporal, voy perdiendo más grasa y voy perdiendo más músculo. Es, digamos, los estadios terminales del paciente. Y por último, respecto de lo que vendría a ser la distribución del tejido celular subcutáneo puede ser uniforme o no uniforme. Cuando hablamos de que es no uniforme, ahí tenemos que ver por qué no está, digamos, distribuido de manera uniforme. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Y es lo que siempre se pregunta sobre este tema, son los signos de inflamación y las diferencias que hay entre cada uno. Vamos a tener que tenemos que diferenciar lo que vendría a ser la celulitis de la erisipela. La celulitis es la inflamación del tejido celular subcutáneo por una bacteria principalmente. Es una lesión principalmente localizada, fíjense acá tenemos una celulitis, es una inflamación localizada y autolimitada. Pero vamos a ver que esta tiene bordes que no están definidos. Si yo veo acá, yo no puedo definir de manera correcta entre un lugar y otro, digamos, entre un tejido sano y un tejido comprometido. Sin embargo, en lo que vendría a ser la erisipela, que es otra inflamación del tejido celular subcutáneo, vamos a ver que esta tiene bordes netos y esa es la principal característica que tiene. Vamos a ver que ambas tienen fiebre, eritema, dolor y obviamente lo que vendría a ser la triada o la tetra de Celso, como ya vimos en primer año. ¿Cuál va a ser el tratamiento principalmente? Vamos a usar antibióticos. Eso lo vamos a ver más adelante en quinto año, ahora no se preocupen, eso no les van a preguntar en semio. Otra cosa que podemos ver, por ejemplo, es el flemón. El flemón es una estructura, es una celulitis, pero que está localizada y que tiende a supurar. Y después tenemos lo que vendría a ser un absceso, que es lo que vemos acá, que es una cavidad adentro del tejido celular subcutáneo con pus. O sea, imagínense que acá yo tengo una pelota adentro, todo llena de pus. Eso es un absceso, que ya lo vimos en la clase de piel y faneras. Ahora, algo que sí o sí nos van a preguntar es al respecto de los nódulos. Ya vimos que es un nódulo en la clase de piel y faneras, es una lesión elemental que es de consistencia principalmente sólida, de un tamaño, y eso es algo que quiero que anoten, que es sólido siempre, que es mayor a 0,5 a 1 centímetro y que está ubicada en lo que estamos estudiando, que es la hipodermis. ¿Cuál es la característica que tiene esto? Que también puede o no dejar cicatriz. Y eso es algo muy, pero muy importante. Vamos a ver que tenemos distintos tipos de nódulos. Por ejemplo, acá podemos encontrar lo que se denomina eritema nodoso. El eritema nodoso, vamos a ver que principalmente son múltiples nódulos de coloración eritematosa, calientes y dolorosos que se ven en la cara anterior de la pierna, principalmente de coloración asimétrica. Vamos a ver que tenemos, por ejemplo, otras lesiones que son las vasculitis de tipo nodular. Las vasculitis son enfermedades reumatológicas que constan principalmente en lo que vendría a ser la inflamación del vaso sanguíneo. Estas vasculitis van a generar nódulos de color rojo y placas que aparecen en la parte posterior de la pierna. Entonces acuérdense, en el eritema nodoso vemos en la parte anterior y en la vasculitis vemos en la parte posterior. Entonces, ¿qué es lo que se caracteriza también a la vasculitis nodosa? Es que es asintomático. En cambio, en el eritema nodoso decíamos que tenía dolor, que tenía calor. Entonces, esas diferencias yo necesito que sepan sí o sí. Después tenemos otra cosa, como por ejemplo las gomas. Las gomas son el reblandecimiento de un nódulo. El nódulo se puede reblandecer y ulcerar. Y ahí, digamos, evacúa lo que vendría a ser el contenido que tenía adentro al exterior. ¿Cuál es la principal, digamos, causa que vamos a ver de goma acá en esta zona? La sífilis. Tenemos otra causa, sí, por ejemplo las micosis, pero las micosis que afectan más que nada a la hipodermia, o sea, las profundas, que seguramente lo van a ver al final del año en microbiología. Después tenemos otras, como por ejemplo
los nódulos reumatoides, que los nódulos reumatoides, o también denominados otros como los tofos en las enfermedades de gotas, vamos a ver que son nódulos que no tienen inflamación, o sea que no duelen, solamente son como pelotas en el codo o también se pueden ubicar en lo que vendrían a ser las manos, en la articulación de los dedos. Después tenemos también otros nódulos por neoplasia, por ejemplo, o por metástasis. Vamos a ver algo muy importante que es respecto del enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo lo vamos a ver ahora más que nada en lo que vendría a ser la parte respiratoria y vamos a aprender por qué causa o por qué se causa un enfisema subcutáneo. Principalmente el enfisema subcutáneo es la presencia de gas o de aire, digamos, en la hipodermis. Entonces, ¿por qué se puede producir esto? Principalmente, por ejemplo, un neumotórax, o sea, y ese aire sale hacia afuera, puede o irse hacia afuera, digamos, hacia la atmósfera, o puede irse hacia lo que vendría a ser la hipodermis. ¿Y cómo yo voy a saber que el paciente tiene un enfisema subcutáneo? Le voy a hacer la palpación y voy a escuchar cómo, digamos, si hago como un crepitante, digamos, como que hace en la piel, y eso tipo tiene que hacerme pensar en un enfisema subcutáneo. Entonces, como siempre se preguntan causas, recuerden, neumotórax, por ejemplo, una herida, por ejemplo, una herida punzocortante, después que se rompa una bulla, después bacterias, por ejemplo, que me produzcan gas, o sea, una infección del tejido celular subcutáneo por una bacteria productora de gas y que me genere enfisema subcutáneo. ¿Cómo lo voy a ver en la radiografía? Algo ya de, digamos, especialista prácticamente en diagnóstico por imágenes. Lo voy a ver como una, digamos, una disociación en lo que vendría a ser el contorno del cuerpo y lo que vendría a ser el cuerpo realmente, que esto es lo que vendría a ser el gas. Al igual que si lo vemos acá, veo, digamos, como diferentes líneas de gas en lo que vendría a ser el paciente. Eso ya es algo que lo van a aprender más adelante. No se les suele preguntar, sino les preguntan las causas de enfisema subcutáneo y qué es. Y ahora, por último, digamos, es al respecto del edema. El edema es lo que más le van a preguntar de esta clase. Es lo que principalmente tienen que saber sobre esta clase. Unos seguro recordarán de edema de las clases del año pasado de fisiología. ¿Y el edema qué era? Era el aumento o el acúmulo de líquido dentro de lo que vendría a ser, ¿qué cosa? Un tejido o una cavidad o de una célula. Entonces el aumento de líquido contenido ya sea en células o por ejemplo un tejido o una cavidad. Entonces, ¿por qué se producían principalmente los edemas? Por alteraciones en las fuerzas de Starling. Estas fuerzas de Starling, si ustedes se acuerdan, era la presión oncótica y la presión hidrostática. Anoté al revés, pero la presión hidrostática y la presión oncótica. La presión oncótica tanto del capilar como del intersticio y la presión hidrostática tanto del capilar como del intersticio. Entonces, entre el vaso sanguíneo y el intersticio que lo rodea, yo iba a tener un equilibrio, que lo que iba a permitir, digamos, es que el agua que está acá adentro no se vaya en exceso para afuera, ni el líquido contenido acá entre para acá adentro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una alteración de esas fuerzas, yo tengo la formación de un edema. O sea, voy a tener salida de líquido desde el intravascular, o sea, desde la sangre, hacia el intersticio. Entonces, ¿cómo yo puedo clasificar el edema? El edema puede ser generalizado, o sea, en todo el cuerpo, que es lo que se denomina principalmente la anasarca, y puede ser también localizado. Dentro de los localizados vamos a tener que, principalmente, acá el problema es de la fuerza de Starling. Sin embargo, en el generalizado, o sea, en la anasarca, yo lo que voy a ver es que tengo tanto una alteración en la fuerza de Starling, más lo que vendría a ser una retención de agua y sal. Lo que nos van a preguntar siempre es al respecto de las causas. Entonces, si yo tengo un aumento de la presión oncótica del plasma, o sea, de acá, de la sangre, como por ejemplo lo que vendría a ser patologías del hígado. El hígado es el principal productor de proteína, entonces si yo tengo una patología ahí, baja la presión oncótica del capilar y ¿qué hace? El agua que está contenida acá tiende a salir al intersticio. ¿Por qué? Para igualar la cantidad de presión. Entonces, hepatopatías crónicas, por ejemplo, pérdidas proteicas por los intestinos, por ejemplo, una enteropatía perdedora de proteínas, un síndrome de mala absorción, y ahí tengo celiaquía, Crohn,
Por ejemplo, también tengo lo que vendría a ser una colitis ulcerosa, pérdidas renales como el síndrome nefrótico o desnutrición como el marasmo, el Kwashiorkor, me pueden generar lo que vendría a ser una acumulación de líquido, o sea, un edema. Si aumenta la presión hidrostática, por ejemplo, se aumenta la cantidad de líquido, ya sea por una insuficiencia venosa, por una insuficiencia cardíaca o por el embarazo, también me puede generar edema. Entonces, esas cosas son las que tenemos que saber sí o sí. Al igual que si aumenta la permeabilidad del capilar. Recuerden que entre los capilares yo tenía, digamos, la capacidad de que pasen ciertas moléculas o ciertos iones. Entonces, yo tengo una inflamación, estos espacios se van a abrir más, digamos, y va a permitir que pasen más cosas. Y ese más cosas puede hacer que pase una proteína que sea osmóticamente activa, o sea, que traiga más agua y genere el edema. O si hay una disminución de la reabsorción de linfa, también me puede generar edema. Pero lo que más nos van a preguntar en todo este pelote es principalmente este cuadrito que ven acá. Este cuadrito que ven acá es principalmente el mecanismo del edema. Y vamos a ver que podemos tener dos fisiopatologías del edema. Vamos a ver que el edema, generalizado principalmente por retención de lo que vendría a ser el agua y sal, más el defecto en la presión en las fuerzas de Starling, vamos a ver que van a generar una acumulación patológica de líquido, lo cual me va a generar estas dos fisiopatologías. Entonces, tenemos dos tipos de edema. Uno que se denomina hipovolemia arterial efectiva. La hipovolemia arterial efectiva se produce por una falla renal secundaria. Pero ¿y cómo es esto? Entonces, voy a abrir acá otro para hacer un dibujito, entonces te queda más fácil. Entonces, en la hipovolemia arterial efectiva, yo voy a tener, dijimos, una falla renal de tipo secundario. Entonces, el riñón no va a estar dañado de manera primaria, o sea, va a haber otra causa que le va a afectar. Entonces, ¿cuál es esta otra causa? Por ejemplo, si yo tengo un vaso sanguíneo que tiene afectadas las presiones, ya sea, por ejemplo, tengo una disminución de la presión oncótica o un aumento de la presión hidrostática, ¿qué va a pasar? Va a salir líquido ¿a dónde? Al intersticio. Entonces acá, toda la vuelta va a haber edema. Entonces acá va a quedar ¿qué cosa? Va a quedar menos sangre. Va a quedar menos sangre. Esta menor cantidad de sangre le va a llegar ¿a quién? Vamos a hacer el siguiente vasito. Le va a llegar menos sangre al riñón. Entonces el riñón va a decir, che, loco, me está faltando menos sangre. Entonces, ¿qué va a decir? Se le va a ocurrir una idea y va a decir, bueno, voy a activar mi sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para retener más agua y más sodio. Entonces, al retener más agua y más sodio, lo que va a generar es ¿qué cosa? Que a nivel de los vasos aumente la cantidad de sangre. Pero al momento de que esta sangre que están en aumento vuelva a venir por acá, que está la afectación, va a volver a salir y se va a volver a acumular más edema acá, más líquido en el intersticio. Entonces al riñón obviamente le va a seguir llegando menos sangre. Entonces el riñón se va a empezar a dañar, se va a empezar a fibrosar, va a empezar a liberar, digamos, un montón de moléculas, como por ejemplo moléculas reactivas del oxígeno que van a generar daño celular, va a generar nefroesclerosis, algo que ahora, digamos, no necesito que sepan bien, pero necesito que sepan esto, que esto sí les van a preguntar. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a seguir llegando menos sangre al riñón y va a generar daño renal secundario a ¿qué? Secundario a esto, la disminución de la presión oncótica o el aumento de la presión intrastática. Entonces, esto es lo que yo tengo que saber. Causas, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una cirrosis o un síndrome nefrótico. Estas causitas me van a generar la falla renal secundaria y la hipovolemia arterial efectiva. Pero por otro lado, supongamos que yo tengo, por ejemplo, una hipervolemia arterial efectiva. Acá, ¿qué yo tengo? Si en el otro yo tenía una falla renal secundaria, acá yo sí tengo una falla renal primaria.
Entonces, acá yo sí tengo afectación del riñón. El riñón es el problema, el riñón es el que no anda. Entonces, como yo tengo digamos, este problema en el riñón, mi riñón, supongamos que la sangre le llega todo bien, mi riñón es el que está dañado. Entonces, este es el que no anda. No me anda el riñón. Lo que va a generar es una alteración en la excreción tanto de sodio y de agua. Entonces, como va a haber un aumento tanto de agua como de sodio, lo que va a generar es un aumento de ¿qué? De la presión hidrostática, no de la presión oncótica. No va a haber nada en la presión oncótica. Esto me va a generar ¿qué cosa? Me va a generar hipertensión arterial, me va a generar, por ejemplo, una sobrecarga del corazón, me va a generar, por ejemplo, disnea. Entonces, todo eso me va a dar principalmente, se me salió el dibujo, me va a generar principalmente lo que vendría a ser la clínica que va a tener este paciente. Por otro lado, ¿cuáles son las causas? Una insuficiencia renal, por ejemplo, ya sea crónica o aguda. Entonces, insuficiencia renal, dijimos crónica o aguda, o una glomerulonefritis. Y dentro de la glomerulonefritis hay un montón, como por ejemplo, hay la membranoproliferativa, la de cambios mínimos, la postestreptocócica, que les voy a dejar en el Google Docs, digamos, todas las causas. Entonces ustedes pueden tener, digamos, como changui en el caso que les pidan muchas causas. Esto recuerden siempre cuáles van a ser los signos que le van a dar, digamos, la hipervolemia arterial efectiva. Y este cuadro, por favor, gente, sépanlo porque se pregunta siempre en examen. Entonces, no se duerman con este cuadrito porque en la era del año pasado la tomaron y en los recuperatorios también lo tomaron. Entonces, por favor, ya que sabemos que están tomando, estudienlo. Ahora hablemos de la semiología del edema. Ya dijimos toda la fisiopatología, ya digamos, tuvimos todo el conocimiento para saber cómo se forma, pero ahora tenemos que buscarlo. ¿Dónde lo vamos a buscar principalmente? Si es un paciente que anda todo el día caminando, que está sentado, que digamos, no está internado, lo voy a buscar en dónde? En los miembros inferiores. Y voy a obtener, al hacer la presión con el dedo, cualquier dedo, y cuando yo saque, obtener esta, digamos, como un sello de mi dedo, esto se denomina signo de Godet. Este signo de Godet es característico del edema. Entonces, lo puedo buscar en miembros inferiores, lo puedo buscar en la zona sacra, en aquellos pacientes que están, digamos, internados, o también lo puedo, digamos, buscar en lo que vendría a ser los muslos y los flancos, también en pacientes que están en cama por mucho tiempo, pero que no lo encuentro, por ejemplo, en la zona sacra o que están muy edematizados. Entonces, ahí lo que hago es pellizcar y lo que voy a hacer es encontrar, digamos, el signo de Godet al hacer el pellizco y mantenerlo mucho tiempo. Algo que sí o sí necesito que sepan es la magnitud del edema, porque es algo que se pregunta muchísimo. Vamos a ver que tenemos diferentes grados. Cuando tengo el grado 1 del edema, o sea, tengo una cruz nomás, voy a ver que es una leve depresión que encuentro y no tiene una distorsión del contorno de la piel. Y vamos a ver que desaparece rápidamente al sacar el dedo, un ratitito y está, desapareció, menos de 15 segundos. Entonces, después tenemos el grado 2, que lo vamos a marcar con dos cruces en la historia clínica, y vamos a ver que hay una depresión, donde nosotros hundimos el dedo, de hasta 4 milímetros, y que desaparece a los 15 segundos. Por otro lado tenemos el grado 3, que lo vamos a marcar con 3 cruces, y tiene una depresión ya mucho mayor, hasta 6 centímetros. Y se recupera, digamos, vuelve a la normalidad la piel en 1 minuto. Y por último, el grado 4, vamos a ver que le vamos a poner 4 cruces y tiene una depresión de hasta 1 centímetro y se recupera a los 2, a los 5 minutos. Entonces, esta escala también se ha preguntado y es muy necesario que la sepan sí o sí. ¿Dónde vamos o cómo vamos a buscar los edemas principalmente? Algo que se ha preguntado muchísimo. ¿Cuándo se hace evidente recién el edema? Este es un recorte que lo saqué del Argente. Cuando hay acumulación recién de 3 a 5 litros. Quédense con eso, porque esto me lo han preguntado a mí en, digamos, la era de semiología, el año, bueno, cuando yo cursé semiología, ya fue hace rato. Pero bueno, cuando recién se hace evidente es cuando yo acumulo de 3,5 a 5 litros el edema. Eso es algo que a la doctora le encanta preguntar. ¿Dónde voy a buscar principalmente o qué voy a buscar del edema? ¿Qué voy a buscar del edema? Y eso es algo muy importante. ¿Cómo está distribuido, por ejemplo?
si está simétrico, si está asimétrico, si está generalizado, si es localizado, cómo está la coloración de la piel, cómo está el aspecto de la piel, si es fina, si es brillante, si está dura, por ejemplo, cómo está la temperatura, está frío, está caliente, está normal, si tiene dolor, por ejemplo, al tocarle, si tiene calor, después las patologías cutáneas, como dijimos, celulitis, eritema, después cuándo aparece cada cuánto, cuántos días, por ejemplo, en qué momento, después si tiene relación o no tiene relación con el ciclo de lo que vendría a ser hormonal de la mujer, o sea, con la menstruación, después si tiene alergia a algo o no tiene alergia a algo el paciente, si hubo un antecedente, una picadura, después tenemos que pesarlo al paciente antes, digamos, o sea, cuando vimos que tiene un edema, y por último, tenemos que medir cómo orina ese paciente. Y por último, ya para terminar esta clase, vamos a ver algo que siempre es pregunta de examen, o sea, siempre lo tienen que saber, que es respecto de la diferencia entre lipedema, linfedema y mixedema. El linfedema, vamos a ver que es un edema causado porque no drenan lo que vendría a ser el exceso de proteínas al intersticio. Entonces acá tengo lo que vendría a ser, hay una disminución del drenaje proteico. ¿Qué es lo que voy a ver? Que el linfedema es un edema crónico. ¿Y se produce por qué? Porque yo tengo mucho tiempo líquido adentro del intersticio y eso genera ¿qué cosa? Como genera una inflamación, porque hay, digamos, cosas extrañas que no deberían estar ahí, genera inflamación y genera proliferación de esto, de los fibroblastos. Y los fibroblastos van a generar que esa piel se ponga dura. Y entonces genera un edema duro y un godet negativo. ¿Por qué? Porque como la piel va a quedar todo dura, va a generar que yo, cuando quiera hacer la presión, no genere ningún signo de godet. Esto se puede dar, digamos, de forma primaria, por ejemplo, hereditario, se puede dar después de procesos quirúrgicos, después de procesos infecciosos y también después de procesos neoplásicos. Después tenemos lo que vendría a ser el lipedema, que el lipedema aparece principalmente sobre lo que vendría a ser un paciente que está mucho tiempo de pie o sentado. Vamos a ver que puede ser bilateral o unilateral, para lo que tenemos un montón de causas que les dejé en su apunte, que lo podemos diferenciar entre lo que vendrían a ser simétricos o asimétricos, que no necesito por ahí que sepan diferenciarlo así, sino que sepan las causas principalmente. Y después tenemos que saber que este lipedema deja godet, pero un godet mínimo, y que principalmente se dan aquellos pacientes que están mucho tiempo parados o mucho tiempo sentados, porque se acumula líquido a causa de la gravedad en lo que vendría a ser las zonas en los miembros inferiores. Y por último, tengo lo que vendría a ser el mixedema, que el mixedema aparece en el hipotiroideo. Sí o sí, eso tienen que saber, y que se produce por una acumulación de mucopolisacáridos. Estos mucopolisacáridos también atraen agua, generando el edema. Entonces, este edema se caracteriza también porque no tiene godet, o sea, godet negativo. Además, van a ver que tiene un tinte principalmente amarillento la piel. Y la piel, como de todo hipotiroideo, como tenía disminución en lo que vendría a ser la resistencia al frío, o sea, tiene más frío, la piel va a estar fría, la piel va a estar seca, va a estar áspera y puede hasta tener escamas. Entonces, estas diferencias necesito que sí o sí se acuerden. Acá tenemos lo que vendría a ser un linfedema, después podemos ver lo que vendría a ser un lipedema, fíjense las diferencias, y por último lo que vendría a ser un mixedema. Fíjense cómo acá yo puedo obtener de qué forma yo obtengo un godet. No hay forma, está duro, está seco. Entonces eso es algo que sí o sí necesito que sepan las diferencias de cada uno y las causas. Bueno gente, clase cortita como les dije hace un rato. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado, espero que estudien y obviamente quédense siempre con lo que está en el apunte, que es lo principal. Así que nos vemos en la próxima clase. Empezamos con respiratorio, algo muy importante. Así que métanle pata, pónganse al día y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.